Y es Carlos Carretero, se estrena con nosotros, él es Customer Success Manager de Netskope y va a hablarnos de, iba a decir, los especialistas de Netskope son expertos en siglas de ciberseguridad, el Zero Trust Network Access, que también tiene sus siglas. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Carlos de unas siglas que es, ¿cómo era, Pablo? DLP, ¿no? DLP, Data Loss Prevention. Vale, evitar eso, la fuga de información. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, cuéntanos, sitúanos un poquito, porque yo siempre hablo de los acrónimos, ¿no? Pero estamos hablando de un escenario real, ¿no? Las fugas de información. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se pueden prevenir? Hoy en día tenemos realmente muchas razones por las que un negocio podría necesitar una herramienta como DLP. Al final DLP o Data Loss Prevention, Data Leakage Prevention, realmente tiene muchas opciones, pero lo podemos presentar como eso, una herramienta que nos permite evitar fuga de información confidencial o fuga de información, por ejemplo, personal, tarjetas de crédito, registros de seguridad social, por ejemplo, carnet de identidad, o incluso información que es confidencial para la empresa y no confidencial para otra, según el negocio en la que esa empresa trabaje. Como buen resumen, así sería DLP a grandes rasgos. Los motivos por los que una empresa podría necesitar DLP, por ejemplo, sí, ya no solo porque estén en auge cada vez más los ataques, las vulnerabilidades, como las noticias que habéis comentado ahora bien demuestran, sí, sino también porque como hoy en día está en auge la nube, las aplicaciones en la nube, cada vez los datos se mueven más. Ya hoy en día no hay ninguna empresa que tenga los datos 100% en su residencia, ¿no? En su centro de datos. Siempre va a haber datos en los ordenadores de los empleados y va a haber datos en la nube. Eso nos lleva también a que pueda haber pérdida de datos, no solo porque haya un malware o un ataque en la empresa, sino a lo mejor una fuga accidental. Una persona que simplemente no diferencie entre por ejemplo, lo que es su aplicación corporativa o su aplicación personal y por error simplemente suba información, o incluso por una pérdida intencionada de personas que quieran exfiltrar esos datos de la empresa. También esa necesidad de una herramienta de prevención de filtración también puede venir por la propia regulación o legislación vigente que le aplique a esa empresa, si trata con información personal o, por ejemplo, si hablamos del esquema nacional de seguridad en la administración pública. Hay, como digo, muchísimo motivo. Oye, Carlos, ahora te voy a preguntar sobre cómo se implanta este DLP, pero quería preguntarle a Mónica o a Pablo. Oye, ¿se producen? Es que decía antes, ¿no? Cuando se produce, por ejemplo, una fuga intencionada. Tenemos, pues, muchas, no traiciones, sino venganzas, ¿no? De empleados, pues, a disgusto o que están a punto de acabar una relación laboral, más de lo que creeríamos, ¿no? Totalmente. Yo además, de hecho, tengo la experiencia de haber tenido una conversación con un responsable de seguridad de una entidad que además tenía un call center y te lo explicaba claramente. Dice, es que aquí la gente que trabaja, viene uno fuera y les dobla el sueldo, les triplica el sueldo de un mes y ellos mismos te van a sacar la información. O sea, que es una amenaza real que tienes y simplemente por un mecanismo económico. Empleados descontentos, desleales, que pueden estar en esta situación o en otras muchas. Y de hecho ya también, como dentro de esos planes de concienciación de ciberseguridad que hablamos muchas veces dentro de las compañías, en ocasiones, fíjate, a nosotros nos han pedido que concienciemos sobre la importancia de no extraer este tipo de información y las consecuencias que tiene también para ellos. Bueno, pues efectivamente son escenarios, hay muchos escenarios, como decía antes Carlos, también nos podemos confundir y ponerlo en la nube privada en vez de en la de nuestra, en la de nuestra empresa, pero bueno, hay, como digo, escenarios reales que se pueden combatir. ¿Cómo? Instalándolo. ¿Y cómo se hace esa instalación, Carlos? Realmente el proceso de instalación de una herramienta DLP desde el punto de vista también de Customer Experience, porque yo sí suelo estar más en la parte, una vez que ya el cliente ha comprado la solución y ya necesita adaptar esa solución a su propio negocio. Hoy en día, con tantas aplicaciones para empresas que tienen muchas unidades de negocio, que tienen mucho tipo de información, muchos tipos de accesos y realmente no hay un caso de uso claro nunca, la instalación de una herramienta DLP, y no solo la instalación, sino el aprovechamiento de esa herramienta DLP, al final siempre tiene un proceso, un ciclo de vida detrás. Siempre es algo que tiene su entidad propia y es algo que hay que tratar. Empezando, por ejemplo,
por una fase de descubrimiento de qué información tengo en mi empresa, por ejemplo, de quién es esa información, qué custodia esa información, mis empleados, invitados. Es información que debería quedarse en la empresa, es información que debería ser externa. ¿Dónde está esa información? Está en mi almacenamiento dentro de la empresa, está en la nube. ¿Quién accede a esa información? ¿Solo mis empleados o invitados? También es necesidad que acceda a esa información clientes o colaboradores de mi empresa. ¿Esos datos se comparten? ¿No se comparten? ¿Con qué procesos? Realmente esa fase de descubrimiento es súper importante porque es lo que nos va a llevar a priorizar la protección de esos datos. Pues siempre vamos a tener más prioridad en proteger los datos a los que más riesgo hay asociados, ¿no? Datos públicos, datos expuestos en la nube, y es lo que nos va a llevar a una primera implementación de una fase piloto, digamos, de ese programa de DLP, de protección de información. Que entiendo que, y ya brevemente, tiene una escalada mayor a medida, ¿no?, que se vayan necesitando, ¿no?, esas, se haya identificado cuál es la información importante. Siguiente paso sería ya una escalada mayor, ¿no? Sí, claro, al final, digamos que afrontar o intentar proteger todos los datos a la misma vez en un mismo día es una tarea muy complicada para la mayoría de las empresas. Por eso siempre intentamos definir diferentes niveles de riesgo, diferentes niveles de accesos, diferentes niveles de exposición, para priorizar e intentar siempre empezar los procesos por los datos que más riesgos asociados tienen o que más posibilidades tienen de llevar detrás una filtración o una brecha de información. Al final, en las primeras fases de implementación es cuando vamos a intentar empezar a hacer saber que este proceso de protección de datos está empezando a ser vigente en la empresa. Por ejemplo, procesos iniciales y en maduración de comunicación con empleados. Por ejemplo, también si en un futuro queremos bloquear una fuga de información, en un principio podemos, por ejemplo, alertar a los usuarios de que lo que están haciendo en un futuro a lo mejor ya no va a ser permitido, pero también podemos dejarles justificar su uso, porque nunca sabemos qué puede ser legítimo o no dentro de la empresa de lo que no estemos al tanto. Pues como bien has propuesto, Carlos, lo primero que hay que hacer es conocer nuestra casa, la que queremos proteger, y una vez que lo sepamos, DLP, ahí está, la herramienta para evitar fugas de información. Carlos Carretero es Customer Success Manager de Netskope. Gracias, Carlos, bienvenido a este programa. Esperemos escucharte pronto. Muchas gracias, encantado, ha sido un placer. Saludo. Nos vemos pronto. Adiós.